Julio, bienvenido. Rodolfo, ¿qué más? ¿Cómo estás? Qué gusto estar acá en este espacio que lo conozco casi que desde el día cero, cuando empezaron las demoliciones y se empezó a soñar con que esto podría ser un espacio de convocatoria alrededor de la cultura. 100%. Y es que este lugar tiene historia. Ustedes ven acá una construcción bien interesante que hizo parte el Ejército Nacional, históricamente la Universidad Nacional, una calle con historia también, con una resignificación, porque esta es la milla y estamos al lado de lo que fue la L y el Bronx. Obviamente un cambio, una transformación de ciudad que le aporta muchísimo. Agradezcámosle, Julio, a la Alcaldía de Bogotá, a la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, por supuesto al Bronx Distrito Creativo, Andrea Sánchez y su equipo, por invitarnos desde Movimiento Click, por hacer parte de esta conversación, de este encuentro. Quiero que conversemos porque esto lo llamamos una conversación íntima con Julio Correal, el empresario que cambió la historia del entretenimiento musical en Colombia. ¿Quién conoce quién es Julio Correal? Levante la mano. Bueno, muy bien. Este señor que está al lado mío y tengo el honor, el orgullo de tener esta conversación, es ingeniero de petróleos de profesión, cambió el Catatumbo por los escenarios. Conocemos acá muchos la historia de Guns N' Roses, 1992, cuando trajo a esta icónica banda y todo lo que hay detrás que está muy bien documentado. Se enfrentó a todo un cambio cultural de ciudad porque el rock estaba satanizado. Años después hace parte de la creación de Rock al Parque y más adelante de Stereo Picnic, los eventos musicales más icónicos de la historia de Colombia se deben en gran parte a Julio Correal. Quiero decirle, Julio, hágale don Julio, que es el con ese statement, con ese concepto que se viene moviendo Julio, y bienvenido a este espacio. Queremos arrancar por algo fundamental y es el entendimiento que hay un ecosistema de cultura que ha cambiado en los últimos 30 años. Esta renovación de ciudad hace parte de la transformación y pensando en ti como un ícono, como un referente que ha hecho parte de la transformación de la ciudad, de la cultura, ¿qué es eso que consideras que ha sido lo más relevante en la transformación del ecosistema cultural de ciudad en estos últimos 30 años, Julio? Sí, Rodolfo, la verdad es que en esos últimos 30 años ha sucedido cosas importantísimas dentro de la industria del entretenimiento en Bogotá, pero vale la pena analizar dos casos particulares. Uno es el Rock al Parque, que precisamente el año entrante cumple 30 años. Rock al Parque ha sido importante en la historia de la ciudad de Bogotá porque ha sido un lugar de encuentro, un lugar de convocatoria de todas las tribus urbanas de esta ciudad, que sabes que estás compuesta no solamente por los rolos, sino también por gente de todo el país que encuentra en Bogotá un lugar, un hogar, una oportunidad. Y Rock al Parque ha logrado eso, convocar y que haya una tolerancia de convivencia entre todas estas tribus, que al principio del festival no fue fácil, porque al principio del festival efectivamente existían los ponqueros, los metaleros, los del pop, los gomelos, ¿no? Una serie de tribus urbanas que se enfrentaban en los espacios públicos como por crear un sentido de autoridad o de pertenencia, pero mal enfocado. Estos espacios es de todo el mundo, estos espacios están creados para que todas las personas, sin importar su género, su condición social, su pensamiento político, puedan disfrutar de esos espacios. Y Rock al Parque ha sido realmente un experimento que ya se consolidó de eso, de convocatoria y de tolerancia. Los primeros años fueron un poquito complicados en el sentido que había todavía enfrentamientos en el público entre los diferentes tribus urbanas, pero el propio festival, a medida que fue pasando el tiempo, se convirtió en eso, en un lugar donde podían encontrarse todos, en donde todos respetaban
a la otra persona, donde no había que atacarse porque yo tenía un 7 y el otro era vestido de colores, sino que no, alrededor de la música y del rock, que fue lo más importante. De las cosas importantes de Rock al Parque fue que fue creado como una ventana de expresión. En ese tiempo, en el año 94, pues uno de los puntos con los que se convenció a la alcaldía mayor de Bogotá en ese entonces, Antanas Mocus, fue precisamente eso, ¿no? que era un espacio donde podíamos estar todos, donde se podía convocar, donde se podía expresar las juventudes, todo lo que sentían. Y qué mejor vehículo para que la juventud se exprese que a través de su propia música, digamos que el rock, el ska, el metal, el hip hop y todas las expresiones que hay musicales. Entonces, digamos que se creó un espacio de expresión, de liberación también, ¿no? Donde podía la gente asistir con su libre albedrío de manera gratuita, que fue muy importante. Esa parte era esencial, poder desarrollar un evento que fuera de manera gratuita, pero lo más importante de Rock al Parque fue que generó una política gubernamental de eventos al parque, lo que significaba que era darle entretenimiento de calidad a los habitantes de la ciudad, ¿no? Entretenimiento que hoy en día lo podemos ver súper ampliado en salsa al parque, joropo al parque, Colombia al parque, hip hop al parque, popular al parque, electrónica al parque, falta pop al parque, que no sé por qué no lo hemos hecho, hay que hacerlo, pero de resto la verdad ha sido algo increíble lograr que los gobiernos inviertan esa plata en esos eventos, porque tal vez si no lo hacen, tal vez se podría perder, difuminar, o ya sabemos que es mejor saber en dónde están invirtiendo el billete que no saber qué están haciendo con la plata, que a veces es lo que sucede en estos tiempos modernos de políticas extrañas. Pero afortunadamente Rock al Parque generó eso, una política gubernamental de entregarle entretenimiento a los habitantes de la ciudad de una manera gratuita y de calidad, que no solamente mueve, digamos, una economía importante, indirecta, ¿no? Porque vendedores ambulantes, transporte, hoteles, todo eso se benefician de este tipo de eventos, sino que también, porque hoy en día el Rock al Parque es considerado el evento más importante de rock en español gratuito en el mundo, entonces casi todas las bandas de rock latinoamericano han pasado por Rock al Parque, la verdad. Todas han querido estar, todas han llamado, Julio, que si podemos ir a Rock al Parque, llaman a la Alcaldía Mayor, llaman al Instituto, al IDEARTES, llaman a la Secretaría de Cultura, porque es un momento importante para cualquier banda de rock encontrarse con un público tan bello. Pero además ha generado trabajo en las bandas musicales, trabajo en la producción, en la logística, ¿no? Realmente ha sido una generación de trabajo, de empleo, de ingresos importante, que afortunadamente ya el año entrante cumplimos 30 años sin ninguna desgracia, ningún acontecimiento que lamentar. En comparación, no quisiera hacer esa comparación tan odiosa, pero quisiera saber en 30 años qué ha sucedido en los estadios de Colombia en el fútbol, que a veces no hay un comportamiento adecuado y pasan cosas que no debían suceder. Afortunadamente, aunque cuando se empezó a pensar en el Rock al Parque, todo el mundo decía que es una locura, que se iban a fumar hasta el pasto del parque, que bueno, iba a pasar de todo eso, pero nada ha pasado, no se han fumado el pasto del parque, ahí sigue completico. El pasto no se fuma además porque eso no da nada, entonces si al caso sería el parque para sembrar unas maticas de unos moños bien bonitos, pero el Festival Rock al Parque pues realmente ha sido algo interesantísimo como experimento social, como experimento musical, inclusive bandas que me he encontrado que van por el mundo mostrando orgullosas sus videos de cuando estuvieron en Rock al Parque, y ese público maravilloso que tiene Bogotá, porque Bogotá tiene un público encantador que ha hecho que estos festivales trasciendan a través del tiempo. Y el otro ejemplo que hay que analizar es el de Stereo Picnic, porque el Festival Stereo Picnic
venía como de, hasta ahora empezando, el Rock al Parque se creó en el 94, el primer festival Stereo Picnic fue en el 2011, o sea, fue un montón de tiempo para poder tener el festival Stereo Picnic cuando ya estaba sucediendo Rock al Parque año tras año, pero ese público que ya entendía lo que era un festival fue creciendo y digamos que Stereo Picnic lo que aportó fue empezó a traer un talento interesante que no venía a la ciudad de Bogotá, bien sea porque no había un empresario que quisiera encargarse de ese género que era como el rock, el hipster, todo este tipo de expresiones musicales interesantísimas que ha hecho de nuevo poner a Bogotá en el mapa mundial de los festivales con estrellas como los Red Hot Chili Peppers o el CD Sound System o de los Deftones que vienen el año entrante. En fin, ha sido una cantidad de artistas que han traído, que ha ido dándole mayor importancia a la ciudad para los artistas internacionales querer venir. Hoy en día vemos que Bogotá es sede de grandes conciertos. Los artistas que pasan por Sudamérica quieren venir a Bogotá porque saben que acá van a encontrar pues un lugar adecuado. Entonces, Stereo Picnic lo que ha hecho es fortalecer ese público del festival, que crean en las experiencias que genera la empresa privada. La empresa privada también con mucha responsabilidad ha crecido, con un gran criterio de formación de público, un gran criterio de atención a los artistas, de manejo de emergencias, de manejo logístico, que le ha dado una madurez muy interesante y que hoy en día pone al Festival Stereo Picnic en el lugar 39 de los 100 festivales más importantes del mundo. Entonces, es muy importante ese suceso que está con Stereo Picnic, que cumple 15 años precisamente el año entrante, serán los 15 años de este festival y que afortunadamente sigue creciendo. Y me gusta mucho que se hubiera mudado al Parque Simón Bolívar, porque el festival realmente nació en Bogotá y el Parque Simón Bolívar desde el 94 ya habíamos visto que funcionaba para festivales como lo era el Rock al Parque, y haberlo mudado pues da mucha más comodidad a los bogotanos, a la gente que vive acá en Bogotá, de trasladarse, de disfrutar la música, de salir sin congestiones, de llegar a su casa sin estar tan apaleado y tan vuelto nada. Porque uno llegaba a la casa ya demasiado apaleado de toda una jornada del festival. Así que Stereo Picnic pues también ha sido algo muy importante en la plataforma de impulsar las presentaciones privadas de artistas importantes en el mundo. Julio, nos has contado de una evolución, de una madurez de ciudad como ecosistema que alberga la creatividad, la cultura, las artes y por supuesto el entretenimiento musical. ¿Qué nos hace falta, Julio, como Bogotá, como ciudadanos, para seguir consolidando a Bogotá como epicentro de la región de esa cultura del entretenimiento, para que cada vez vengan más bandas, para que más nos crean este cuento de lo relevante, importante que es Bogotá? Anteriormente muchas bandas en sus giras miraban como con rezago pasar por Bogotá, las esquivaban, era Sao Paulo, Buenos Aires, Distrito Federal, pero ha cambiado. Sin embargo, nos sigue faltando. ¿Qué le falta? Esto parte del Bronx, es ese motor de esa evolución de transformación de ciudad, pero en la cultura ciudadana y a nivel de ecosistema de ciudad. ¿Qué sigue? ¿Qué nos falta? Pues a Bogotá se está desarrollando muy bien la parte de infraestructura para el entretenimiento, para los conciertos, pero todavía le siguen faltando lugares apropiados para poder hacer conciertos y presentaciones culturales de todo tipo. Yo sé, ha crecido, sí, el Vive Claro, el Coliseo MedPlus, la misma remodelación de la Arena Movistar fue importantísimo, pero todavía hace falta. Por eso lugares como este es importantísimo que se puedan dar a conocer y que el público los pueda disfrutar, porque por ejemplo con todos estos escenarios nuevos que ha habido, también los promotores han crecido, las empresas de espectáculos han crecido. Ya no solamente es una o dos, sino que hay empresas importantes en Bogotá
que han venido surgiendo de alianzas internacionales, de los propios lugares que han desarrollado sus agencias de promoción y producción de conciertos. Entonces, por ejemplo, la Arena Movistar el año entrante ya está una sola empresa, ya buqueó, reservó todos los fines de semana. O sea, una sola empresa reservó todos los fines de semana del Movistar Arena. Entonces, las otras empresas todavía no tienen lugar. Sí, existe el MedPlus, que seguramente se va a desarrollar también. Existe el Vive Claro, que también será un escenario importante. El Estadio El Campín no deja de ser importante. El nuevo estadio, que supuestamente se va a construir pronto, también será importante, pero yo creo que teatros que se han remodelado, hemos visto los efectos positivos que han tenido en la convocatoria, el Jorge Eliezer Gaitán, que se remodeló y se equipó con un sonido nuevo y demás, ha sido algo muy importante. Pero sí creo que todavía faltan más lugares donde la gente pueda disfrutar de conciertos. La Plaza de Toros todavía no se ha podido acondicionar de una manera definitiva para que no afecte a los vecinos. Entonces, yo creo que cada vez, y por lo menos en cada administración, se inauguraran 2 lugares, sería fantástico para todos, porque si ustedes ven, el público quiere asistir a conciertos. Esta mañana, si ustedes saben, el artista BL lleva 7 arenas Movistar y parece que van a abrir una 8ª arena Movistar, o sea, 8 fechas para un artista como BL significa no solamente que el artista es bueno, sino que el público quiere asistir a lugares donde puedan vivir experiencias maravillosas y que se puedan divertir en paz, sin riesgos. Entonces creo que a la ciudad le viene bien seguir inaugurando lugares donde se puedan realizar expresiones culturales. Bueno, Julio, hablamos de historia, de transformación, de evolución, ahora de lo que requiere la ciudad. Hay cambios, hay inclusión, hay mayores escenarios, pero tú que has vivido esa transición en el comportamiento del público, también que has asistido a docenas, si no cientos de festivales internacionales, ¿cómo está mutando? ¿Cómo está mutando estas nuevas generaciones? Pasamos de millennials que toman decisiones a centennials, vienen cambios que todos estamos tratando de descifrar, cómo asisten, cómo son parte de esto. Tú has sido manager de Aterciopelados, trabajaste con Cerati, con Café Tacuba, son bandas que tuvieron una generación con un fandom, con una fanaticada, pero ahora todos estos jóvenes y todas estas nuevas generaciones reinterpretan los escenarios culturales y musicales de maneras diferentes. ¿Cuál es tu percepción frente a estas nuevas generaciones? Pues estas nuevas generaciones afortunadamente han llegado en un momento donde pueden disfrutar de sus eventos en lugares apropiados. Digamos que a las generaciones como la mía, pues nos tocó el potrero acondicionado, el coliseo que era un tarro de galletas y sonaba feísimo, el parque que no tiene una logística apropiada. Entonces, ante esa situación, muchos de mi generación decidieron no asistir a esa chichonera, como decía, ¿no? No, yo a esa chichonera no voy. Y ya ese público adulto ha ido entendiendo que es bueno, que son experiencias agradables, como el Festival Cordillera, por ejemplo, donde vimos que este año fue nostalgia total, Rubén Blades, el año pasado estuvo Maná, en fin, una cantidad de agrupaciones que venían con su música de los años finales del 90, principios de los 2000, y ese público, ese target más adulto, que yo llamo los plateados, como yo, empezaron a disfrutar los conciertos. Entonces, eso es buenísimo porque ya no solamente hay que pensar en los jóvenes como para traerle artistas a los jóvenes, sino también hay que pensar en los adultos mayores que también quieren disfrutar de otro tipo de espectáculos seguramente, o de otra música que es diferente a la del rock y demás, pero que ya entendieron que sí, ir a un evento, la verdad es una experiencia fabulosa. Después de la pandemia se generó como una tendencia muy fuerte a no perderme nada. Ahora en adelante, si quiero ir a un concierto, voy a hacer el esfuerzo porque no me lo quiero perder, ¿no? FOMO. FOMO, que es lo que hoy en día llaman FOMO,
por sus iniciales en inglés, que es el miedo a perderse algo. No, porque no quieren ya que el vecino le cuente, uy, no fue al concierto ayer, marica, estuvo buenísimo, los fuegos artificiales, las bailarinas, no sé qué. Y entonces ya la gente quiere vivir la experiencia personalmente, no que se la cuenten. Y esto ha sido muy positivo porque encuentran el público al ir a los eventos una logística adecuada, un sonido adecuado, un lugar que suena bien, una salida con transporte público habilitado, que eso me parece sensacional, la verdad. Estamos en la sociedad del entretenimiento que llaman, porque es una sociedad que cada día tiene más exigencias de metas por cumplir, en tu trabajo todos los días son más exigentes, más arriba, quieren lograr metas mayores, pero eso es sacrificio de tu tiempo, de tu vida en el trabajo y requiere una compensación. Entonces la compensación es el entretenimiento, llámese como se llame. Venir acá un día a oír una buena orquesta de salsa o ir al teatro a ver una obra, un musical, o ir a un concierto de rock o a un concierto de música popular, en fin, pero el ser humano necesita del entretenimiento y más hoy en día. Julio, estamos hablando que hay cabida para promotoras musicales, hay cabida en estos venues, Vive Claro, Movistar, MedPlus, demás. Hay una sobreoferta cultural de conciertos que no sé, o estamos sintiendo que se está convirtiendo, Julio, en una burbuja que puede estallar. Ocurre que Limp Bizkit, Dua Lipa, Bele se están cruzando un fin de semana. Ese FOMO invita a que más gente asista, pero este es un fenómeno que, si lo has visto en otros países o bajo una tendencia global, puede llegar a un límite. Estamos en una capacidad absoluta de albergar todo este entretenimiento musical en una ciudad como Bogotá. Pues, por ejemplo, el fin de semana de Halloween hubo en Bogotá 40 eventos que todos tuvieron una asistencia de público masivo. La verdad es que, digamos que el público sí realmente quiere que haya este tipo de espectáculos, y también se ha dado mucho el apoyo por parte de los gobiernos, ¿no? Vemos ahorita el caso de Shakira, que se presentó en Cali, por ejemplo. El alcalde de Cali decidió dar el estadio de manera gratuita, ¿no? Hay ahorita una polémica ahí que si fue bueno entregar al estadio de esa manera. Era un estadio que costaba 1.500 millones por fecha, fueron 2 conciertos, eran 3.000 millones que dejó de percibir la ciudad, pero a cambio de eso, según el Observatorio Económico, ese par de conciertos produjo 60.000 millones de pesos para la ciudad en hotel, restaurantes, transporte, economía informal, economía formal. La gente que fue estima que fueron más o menos unos 22.000 turistas que recibió la ciudad de Cali. Entonces eso finalmente es una inyección muy rápida de un fin de semana. La gente que viene a un concierto en Bogotá no llega el día del concierto, sino tal vez llegan 2 días antes, van a Monserrate, van a un restaurante que le nombraron, van a conocer un centro comercial, finalmente van al concierto y al otro día se va. Entonces es una economía que se mueve de una manera increíble. El Estéreo Picnic pasado dejó una cifra de 154.000 millones de pesos que le produjo a la ciudad. No son 154.000 millones de pesos aparte de la taquilla y aparte de lo que sucedió dentro del recinto. Fue lo que la gente que vino al festival, de los cuales de todos los que llegaron, el 30% era turismo internacional, que tienen ya Bogotá como una sede obligada del turismo musical, que se está muy de moda hoy en día. Entonces este tipo de eventos generan realmente una economía impresionante, que son inyecciones de un fin de semana. No es a 60, 90 días, 120 días, no. Es una inyección de un fin de semana que la ciudad lo percibe, afecta a la ciudad de una manera muy positiva, y por eso digamos que el alcalde de Cali decidió hacer eso. Sería interesante es ver
A mí me gustaría que todo lo que uno paga como empresario en alquiler de lugares públicos, etcétera, se viera en una mejoría palpable, ¿no? Por decir el Parque Simón Bolívar, que tantas veces se ha utilizado, pero hoy en día no tiene unos baños adecuados para un festival, o plantas eléctricas que pudiera tener, o un cerramiento permanente. Entonces, sería interesante para el público conocer esas platas que se pagan de impuestos y demás, hacia dónde van o hacia qué parte las dirigen, que no es necesariamente el entretenimiento. Entonces, cualquier evento que se realiza realmente es un movimiento económico interesante. Hoy mismo acá vemos gente comiendo helado, seguramente preguntando por algún emprendimiento, afuera los taxis que llegan, los carros que se cogen, en fin, hay una cantidad de economía que se mueve alrededor de estos eventos que vale la pena siempre tener en cuenta. Julio, si estuviese en tu poder hacer un gran cambio de ciudad con los conciertos, con los venues, y pudieras tomar una decisión radical para todo esto que hemos conversado, aportar de manera decisiva hacia la ciudad, ¿cuál sería ese cambio que deberían de verdad estar tomando los líderes en este momento para esa transformación rotunda hacia esa cultura del entretenimiento musical? Sí, los líderes debían, ¿por qué no?, copiar modelos que existen en el extranjero. Por ejemplo, el apoyo que le da a los eventos cada una de las alcaldías de ciudades en España es algo impresionante. En España en un verano puede haber 120 festivales en un solo verano, comparado con Colombia, que al año tenemos como 8 festivales en total al año. En España hay 120 festivales, pero es porque también las gobernaciones de cada una de las provincias aportan, hay un apoyo financiero importante para que suceda el evento, hay un apoyo con el préstamo de los lugares para que puedan tener recintos apropiados. Entonces me parece que las políticas gubernamentales, así como se está invirtiendo mucho en los eventos al parque, que me parece sensacional, creo que debían como apuntar un poco más hacia allá, venga, ¿cómo los podemos ayudar para que Bogotá sea sede no de 3 o 4 festivales o 5, que sea sede de 20, 30 festivales al año, que tenemos público que pueden disfrutar de eso y de así de una manera más consciente gastar los presupuestos, que a veces, como dije antes, la gente no se da cuenta en qué se va o nunca vio un progreso alrededor de una inversión que hubiera tanto de infraestructura o una inversión social. Entonces, sigo pensando que los líderes debían tener unas políticas de apertura y de apoyo mayor, no solamente a los empresarios, digamos, grandes que ya están posesionados, porque tal vez esos no necesitan, pero sí a los empresarios que están empezando, a la compañía de teatro que está empezando, al músico que está empezando. Me parece que hacia ellos debería haber una política importante para que puedan desarrollar su labor, puedan ensayar, puedan exponer, puedan montar su obra teatral, puedan tener condiciones dignas para presentar los eventos culturales. Julio, nos estás contando que hay unas necesidades, hay un llamado, por supuesto, pero también hay un mensaje. Sin duda, una sociedad se soporta a través de una estructura como lo es la cultura del entretenimiento y la cultura del entretenimiento musical. Pero ya comprendimos todas estas aristas de qué fuimos, en qué estamos y qué puede ocurrir y qué debería ocurrir. Para cerrar, quiero preguntarte, Julio, ¿cuál a nivel personal, Julio, ese es el legado que quieres que la gente te recuerde? Has sido empresario, manager, has creado los eventos musicales más importantes del país, has recorrido una historia desde cero, abriste monte, si lo podemos decir así, y te has dado una pela para que nosotros tengamos rock, cultura, arte y sobre todo música. Acá hay generaciones que nos escuchan, emprendedores y empresarios. ¿Cómo quieren que te recuerden, Julio? Pues mira, Rodolfo, a mis 66 años yo creo que me pongo a pensar, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿Sembré algún árbol? ¿Escribí algún libro? Ya sembré árboles, me falta el libro, pero la verdad, digamos que me queda una satisfacción personal
muy bonita de haber participado en la creación de eventos como el Rock al Parque. Me parece que es importantísimo todo lo que sucede alrededor de este evento para la juventud. El propio Stereo Picnic también me parece que fue un cabezazo interesante, pero lo bonito de esto es haberlo logrado, porque como uno se va de pionero, pues pionero significa que saque el machete, abra la trocha, camine por esa trocha, hágale más adelante, descubra por dónde coger, qué hacer, que es muy satisfactorio también, porque es como ver esos logros después de haber tenido un esfuerzo importante. Entonces me parece que ha sido algo realmente valioso el poder haber desarrollado esta industria de los conciertos en Colombia, que hoy por hoy representa como el 4.3 del Producto Interno Bruto. Está por encima de la construcción, por ejemplo. Entonces es una industria que realmente todos podemos aprovechar, todos podemos sacar provecho de este movimiento cultural que se genera alrededor de exponer las expresiones musicales o teatrales o de pintura o desarrollar los oficios, como va a pasar acá en este lugar, que se van a desarrollar escuelas de oficios para manejar el cuero, para manejar la madera, etcétera. Todo eso me parece súper importante y por ahí oí alguna vez leí algún título por ahí en un periódico que querían que Bogotá volviera a ser la Atenas de la suramericana. Entonces en algún momento fuimos, y por qué no volver a lograr eso que Bogotá, a punta de expresiones culturales y de un público maravilloso que sabe aprovecharlas, pues volviéramos a hacer eso, un emporio de cultura no solamente para Sudamérica, sino para el mundo. Julio, pues muchísimas gracias. Sin duda esta creatividad tuya es una frase que por ahí resuena, que es el potencial de encontrar resultados donde muchos ven caos. Gracias por ese aporte a la cultura, al entretenimiento musical, por abrir el camino, porque seguramente vendrán cosas muy importantes para nuestra ciudad y el país como foco de, sobre todo, estos encuentros musicales. Por favor, todos, un fuerte aplauso a Julio Correal. Esto fue una charla dentro del marco de Bogotá presenta el Bronx Distrito Creativo. Muchísimas gracias, Julio. Gracias a ustedes por la invitación. Al Fuga, felicitaciones por este 93% de la primera etapa que llevan. Increíble ver que las cosas pueden progresar y se pueden aprovechar en esta maravillosa ciudad que tenemos, que es Bogotá. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos, muy amables.